La última intervención de esta primera parte corresponde a Eduardo Santos, que va a presentar una perspectiva más técnica de los encuentros restaurativos. Eduardo es abogado, es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra, ha dedicado distintas publicaciones a la mediación y es mediador. Como tal, participó en los encuentros que nos ocupan y por ello también es coautor del libro Los ojos del otro. Eduardo. Mila esker, unibertsitatari eta emandako harreragatik. Muchas gracias. Bueno, a mí me han pedido que en 8 minutos resuma un poquito los aspectos jurídicos y técnicos de los encuentros. Bueno, yo estaba buscando un poquito cuál era la música con la que podía contar todo esto y entre medio, pues hace 2 días me topo con una carta que una persona escribe en el ABC y que resume perfectamente la pregunta a la que yo voy a dar respuesta, ¿no? Esta persona decía: ¿a qué mentes retorcidas se les habrá ocurrido hacer un libro mezclando asesinos y víctimas como relatores? A nosotros, es obvio. Entonces, ¿cuál es la razón por la que lo hemos hecho? ¿Cuáles son las perspectivas por las que lo hemos hecho? Obviamente, como todo, las ideas no surgen de la nada. No es un día que nos hubiéramos levantado unos cuantos y hubiéramos pensado en que podíamos hacer esto de una determinada manera, ¿no? La mayoría de la gente que hemos participado en este tipo de experiencia, pues llevamos sobre todo un bagaje de muchos años trabajando en el ámbito de los derechos humanos y sobre todo en el ámbito de las cárceles, ¿no? Y cuando digo de las cárceles, es de las cárceles, en general, con todo tipo de presos, con todo tipo de problemáticas sociales, penitenciarias, etc., ¿no? Y eso, bueno, pues te da un bagaje en el cual, bueno, pues vas viendo las realidades o aprendes a ver las realidades de un lado o de otro, ¿no? Traspasas el espejo de Alicia. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues efectivamente que un día recibimos una llamada, ¿no? Y en esa llamada se nos propone: ¿te atreves a meterte en un proceso de este tipo como mediador en el cual, pues bueno, pues hay personas encarceladas, miembros o exmiembros de ETA, a mí me da igual, y personas que han sufrido la violencia de ETA, víctimas, que, bueno, en principio manifiestan la posibilidad de querer estar juntos, etcétera, ¿no? Claro, es una llamada que no se hace todos los días, ¿no? Y ahí es donde empiezan los verdaderos quebraderos de cabeza del mediador. El mediador tiene que establecer, primero, si es capaz de hacer esto, ¿no? Qué condicionantes tiene, y segundo, cuál es el marco en el que lo va a hacer, ¿no? Respecto a la primera pregunta, si somos capaces. Bueno, pues cada uno se ha tenido que responder a esa pregunta de una manera o de otra, y con los condicionantes que cada persona puede tener. Está claro que, bueno, como dice el profesor Echeverría, pues no es lo mismo neutralidad que imparcialidad, ¿no? Nadie puede ser absolutamente neutral ante una situación de violencia. No somos marcianos, somos humanos, ¿no? Y por lo tanto todo el mundo tiene una posición o debería tenerla ante un acto de violencia de este tipo, y por lo tanto eso te marca, y más desde un punto de vista de defensa de los derechos humanos, etc. Por lo tanto, nadie es neutral y no somos neutrales. Los mediadores no somos ángeles. Otra cosa es si somos capaces de ser imparciales en un momento determinado. Y esa imparcialidad nos la tenemos que trabajar. Nos tenemos que trabajar nuestros propios sentimientos, pensamientos, nuestras propias posturas, nuestros propios prejuicios, etc. Y si contestas afirmativamente a esa pregunta, como contestamos los miembros del grupo que hemos participado en esto, entonces puedes dar el segundo paso. Y el segundo paso es: ¿nos atrevemos a hacer esto dentro de un marco jurídico que hay? ¿Y cuál es este? Bueno, pues en realidad me sobran los 8 minutos, marco jurídico no hay ninguno, ¿eh? Es decir, si empezamos a ver las leyes, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera, y buscamos ahí al final del Aranzadi las voces de mediación penitenciaria o encuentros restaurativos postdelictuales, yo qué sé, de la manera que lo queramos llamar, pues no existe, ¿no? No te lleva a ningún artículo, no te lleva a ningún capítulo de ningún libro, de ninguna ley, ¿no? Por lo tanto, esto hay que construirlo, ¿no? Y hay que construirlo desde unas premisas en el que nosotros nos tenemos que plantear si una víctima, por el hecho de ser víctima, tiene en un momento dado derecho, si así lo manifiesta,
y entendiendo que a nadie se le obliga a hacer esto, ¿no?, a poder encontrarse con la persona que le victimizó a él o a alguien cercano, ¿no? Y nuestra respuesta es que sí. Luego ya vendrán los teóricos a construir ese derecho, etcétera. Nosotros estamos a pie de calle, vamos con las sandalias poco a poco y nos contestamos de esta manera, ¿no? Por lo tanto, este es el planteamiento de partida que nosotros hacemos, en un marco jurídico que no controlamos de ninguna forma, que no es estable, que no es seguro, pero allá vamos. ¿Y cómo vamos? Pues haciendo camino al andar, ¿no? Y eso supone generarnos un método que es responsabilidad, afortunadamente, de Esther, que está aquí, y luego lo cuenta si queréis. Y bueno, pues vamos a ver cómo podemos establecer este tema. Nosotros ya teníamos experiencia, la mayoría de nosotros, no decir la totalidad, en mediación penal en adultos, ¿no?, con otro tipo de delitos. Y la única cuestión era trasladar todo esto a un delito grave, ¿no? ¿Nos ha supuesto esto un mayor problema? Pues la verdad es que no. Es decir, ¿y cuál es el proceso que se sigue? Pues bueno, pues uno se reúne primero con el victimario y entonces habla con él y plantea cuáles son sus posturas, sus necesidades, su actitud con respecto a este encuentro, qué piensa, cómo ha llegado hasta allí. Todo este tipo de planteamientos que a nosotros lo que nos hacen es ganar confianza con esta persona y hacer un planteamiento de trabajo que nos vaya permitiendo avanzar en la posibilidad de un diálogo. También se reúne uno con la víctima, por supuesto, y se le hace el mismo planteamiento, es decir, qué le ha llevado hasta allí, qué es lo que espera, se exploran las expectativas, etc. Y a las dos se les explica exactamente lo mismo, que son cuáles son las condiciones que nosotros como mediadores vamos a exigir y vamos a imponer al encuentro. Y hay poquitas, pero son muy claras. Va a ser un encuentro confidencial, no vamos a contar nada de lo que ocurra allí. Va a ser un encuentro que es absolutamente voluntario y en el que cualquiera de las personas, en algún momento determinado, si avanza el proceso, puede voluntariamente irse de allí y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, desde ese ámbito de confianza, desde esa voluntad y desde esa confidencialidad, se va construyendo al principio por separado un espacio seguro donde estas personas al final puedan intercambiar, ¿no? De manera que, bueno, cuando llegamos al encuentro, que es la fase, digamos, más llamativa, ¿no?, que es por la que nos pregunta todo el mundo, bueno, ¿y qué pasa cuando se juntan estas personas y tal? Pues desde el punto de vista del mediador, el trabajo está hecho. Ese puente entre dos personas que tienen un hilo común, que realmente están unidos por algo, ya está hecho. De manera que cuando se encuentran, como tienen cosas que contarse, prácticamente el mediador va desapareciendo. Se va diluyendo en un diálogo que al final fluye de una manera natural. Nos preguntan muchísimo por las emociones, por todo lo que pasa ahí dentro, por tal, por cual. Nosotros no somos quienes tenemos que contar eso, porque pertenece individualmente a cada persona y pertenece a la otra persona a la que en un ámbito de confianza han decidido expresarle libremente las emociones, en un ámbito de intimidad y en un ámbito en el que se cuentan cosas. Por lo tanto, nosotros nos limitamos a ser ahí catalizadores, a establecer esas condiciones, a establecer ese marco de seguridad, a dejar que la gente hable, que lo haga de una forma voluntaria y a dejar que todo en ese momento fluya y que ellos vayan recomponiendo las partes que necesitaban saber de la otra persona para seguir adelante. Otra de las preguntas que suele ocurrir es si la gente mira hacia el pasado o hacia el futuro, y la respuesta es clarísima. Hacia el futuro. Todo el mundo está mirando hacia el futuro, nadie quiere volver a un pasado triste, terrible, duro, difícil. Todo el mundo hace esto de clave de futuro, o al menos las personas que nos lo han transmitido así lo han manifestado, ¿no? Y por lo tanto tiene una enseñanza y una potencialidad hacia el futuro muy grande. Al final, todo esto supone que desde el punto de vista técnico y como mediadores nosotros hemos empezado desde lo pequeñito. A veces se exige
y en este tema más, que desde lo colectivo vayamos a lo individual, etcétera, y si solucionemos desde los grandes ideales, las grandes acciones políticas, la vida de la gente, etcétera. En este caso, a lo mejor el pasito que se ha dado es un pasito desde lo individual. Y este paso desde lo individual tiene una potencialidad enorme, porque lo que nos enseña es que las personas directamente implicadas, con toda su carga emocional, con todo su lastre, con todas sus fases de odio, de rencor, de aceptación, de todo lo demás, son capaces en un momento determinado de hacer un diálogo y por lo tanto nos tiran un guante y nos interpelan y nos están diciendo como gran enseñanza, si nosotros hacemos eso, ¿qué sois capaces de hacer vosotros? ¿No? A otro nivel. Yo creo que este es, digamos, de alguna manera el bagaje que técnicamente los mediadores nos llevamos de este tema. Ya sé que lo he contado todo de una manera muy esquemática y muy rápida, me perdonará la gente que sabe mucho de esto, incluso más que yo, y con la que tuvimos ocasión de compartir de modo más extenso la metodología, etcétera. Pero bueno, entiendo que esto era un poco lo adecuado para la presentación del libro y un poco la introducción a lo que realmente los verdaderos protagonistas, que deberían haber sido Luis Carrasco y Maisabel, que está aquí, tienen que decir. Por lo tanto, el mediador tiene un tiempo limitado, su tiempo acaba, el mío ha acabado y es como una metáfora de lo que viene después, que es dar la palabra a quienes realmente son protagonistas de todo esto. Gracias.